permítanme orar una vez más, pedir el favor de Dios. Cerramos con esta adoración, diciéndole al Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y de verdad que dio una casualidad, porque este sermón termina con un versículo bíblico que hace alusión a eso que dice ese cántico, esa alabanza. Amén. Así que permítanme orar nuevamente. Padre, una vez más queremos agradecerte esta mañana que tú nos regalas, en la cual, oh Dios, podemos venir por medio de Cristo y ofrecerte nuestro cuerpo en sacrificio vivo a ti, oh Dios, y ofrecerte alabanza que exaltan tu nombre y tu gracia para con nosotros. En esta hora, una vez más, queremos suplicar tu favor en el predicador. Mira el tema que tú has puesto en el corazón del predicador para compartir con tu iglesia. Y esperamos, Señor, que sea de bendición para tu pueblo y al mismo tiempo para aquellos que no solamente están aquí presentes, sino aquellos que podrán ver este video. Oh Dios, Señor, que sea de bendición, que sea de equipamiento, que sea de confrontación, pero que tu palabra, oh Dios, una vez más nos siga moldeando el carácter de Cristo. Señor, te necesitamos y creemos que tu palabra tiene poder para obrar en nuestros corazones. De la misma manera, una vez más, rogamos por los amigos que nos están visitando, esperando que tú obres en su corazón y le regale la gracia del arrepentimiento, esta obra de gracia que solamente tú puedes dar. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor. Es un favor que te pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice, amén. Esta mañana, la humildad de Apolo. Pero antes de entrar al texto, por favor, mantengan su Biblia abierta en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28 es nuestro texto base. Pero antes de entrar al texto y considerar unos puntos importantes que vamos a compartir en esta mañana, quisiéramos definir lo que es la humildad según el diccionario de la Real Academia Española y también lo que es la humildad a la luz de la doctrina cristiana. Vamos a considerar algunos textos bíblicos que nos hablan de la humildad en esta también introducción de este tema que vamos a compartir hoy con ustedes. Entonces, dice el diccionario de la Real Academia Española, la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Repito nuevamente, la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. En otra palabra, que no nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Cuando usted no sabe algo, no sabe. Amén. Y cuando se le corrige en algo, si es cierto, acéptelo con mucha humildad. Amén. Pero según la doctrina cristiana, la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia, la gracia de saber lo que aprendemos y sabemos, la gracia de la salvación, la gracia de creer en Cristo, la gracia de entender nuestra progreso espiritual. Él es que nos provee de gracia para todo. A la luz de la doctrina cristiana, la humildad es reconocer que si hoy tú y yo somos lo que somos en Cristo, es por la gracia de Dios. Amén. Lo que sabemos es por la gracia de Dios. Amén. Lo que aprendemos es por la gracia de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. Amén. El perdón es por la gracia de Dios. La corrección es por gracia de Dios. Amén. La Biblia nos da muchas exhortaciones hacia la humildad. Por ejemplo, en Lucas 14:11, mira lo que nos dice Lucas, amada iglesia. Dice Lucas en el capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece
será humillado. Amén. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5, nos dice, y cito, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso entonces nos lleva a entender, y pudiéramos nosotros decir, que la humildad es la ausencia de soberbia, de orgullo y arrogancia. Repito otra vez, la humildad es la ausencia de soberbia, de orgullo y arrogancia. Es una característica propia de los sujetos modestos que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independiente de cuán lejos hayan llegado en esta vida. Hermano, eso yo creo que debemos repetirlo una y otra vez. Porque a veces hay muchas personas que porque han llegado a ocupar cierta posición en esta vida, a veces ven a la otra persona por encima del hombre. La persona humilde, y más un creyente, es aquel que reconoce que es lo que es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, teniendo en mente lo que acabamos de decir ahora mismo, que ser humilde no importa lo lejos que tú hayas llegado en esta vida, quisiéramos entonces compartir este texto bíblico de Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, donde vamos a encontrar a un hombre llamado Apolo, que tenía muchas características, y aunque en el texto la palabra humildad no se encuentra, por lo que vamos a ver en lo que ocurrió en este hombre, podemos inferir que Apolo actuó con humildad. Con humildad. Hechos 18, repito nuevamente, versículo 24 al 28. Amén. Vamos a considerar 3 puntos de este texto. Y el primer punto está basado en los versículos 24 y 25, las características de Apolo. Las características de Apolo. Versículos 24 y 25. Dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aleluya. Permítame ver o resaltar las características de este hombre que encontramos en estos 2 versículos. Lo primero que vemos es que dice que Apolo era natural de Alejandría. ¿Qué era Alejandría? Permítame compartir con ustedes esta mañana algunos puntos de esta ciudad. Dice, Alejandría era una ciudad importante en Egipto, considerada la segunda ciudad del imperio después de Roma. Tenía la biblioteca más grande en esa época. En el primer siglo contó con una gran población judía. De este modo, aunque Apolo era natural de esta ciudad, fue criado en un ambiente cultural judío. Fue en esta ciudad que el Antiguo Testamento había sido traducido del hebreo al griego, en un esfuerzo de ayudar a los judíos de habla griega a entender las escrituras. Esta ciudad también tenía la distinción de ser un centro de sabiduría. Aquí los estudiantes judíos tenían una educación acabada, o sea, eran bien edificados. Alejandría pudiéramos nosotros traer una aplicación de una de las mejores universidades que hay actualmente. Pudiera ser la Universidad de Harvard.
Mucha gente cuando dice, yo estudié en Harvard y me gradué summa cum laude, ¿verdad? Creo que el reconocimiento más alto. Mucha gente puede ver, wow, Harvard y summa cum laude. Esta persona se graduó con mucho honor. Este hombre, Apolo, estudió en esta ciudad. Pero otra característica también que vemos en estos dos versículos es que Apolo era un hombre elocuente. Elocuente, en otra palabra, era un hombre que sabía expresarse. Era un hombre que sabía poner la S donde la S iba, la coma donde la coma va. Sabía expresarse, sabía exponer lo que él conocía, porque dice el texto que era poderoso en las escrituras, era de espíritu fervoroso, y lo que enseñaba, lo enseñaba diligentemente. En otra palabra, Apolo no inventaba con lo que él conocía. Lo que él enseñaba, perdón, lo que él sabía, lo enseñaba diligentemente. Me recuerda cuando el apóstol Pablo le habló a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, que le dijo, procura con diligencia el que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que sabe cortar con precisión la palabra de verdad. Este hombre, Apolo, era un hombre elocuente, era poderoso en las escrituras, era de espíritu fervoroso. Pero lo que él enseñaba, lo enseñaba diligentemente, lo enseñaba con exactitud. Pero había un detalle que también vemos, era que Apolo solo dominaba ante el bautismo de Juan. Apolo solo dominaba ante el bautismo de Juan. Y es interesante, amados hermanos, que la prédica de Juan fue a bautizarse para arrepentimiento. Ese era el llamado. La prédica de Juan era un llamado al arrepentimiento. Y Apolo conocía esto. Pero a Apolo le faltaba algo, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el bautismo que tú y yo recibimos una vez venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, simboliza la muerte y resurrección con Cristo, conforme a Romanos capítulo 6. Dice el hermano John MacArthur, y quiero citar, aunque Apolo tenía dominio en lo que sabía, aún había reconocido a Jesús como el Mesías, él no entendía verdades como el significado de la muerte y resurrección de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, la iglesia, como su pueblo, que debía dar testimonio de Cristo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Fin de la cita. Apolo tenía toda esta característica, pero le faltaba algo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La actitud de Priscila y Aquila al oír a Apolo. Versículo 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolo. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Permítanme citar, por favor, este versículo en dos traducciones más. Dice la Nueva Traducción Viviente, haciendo referencia al versículo 26, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún mayor precisión. La traducción lenguaje actual habla de este versículo, lo siguiente. Un día Apolo, confiado en su conocimiento, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Amado, notemos aquí que Aquila y Priscila, cuando escucharon a Apolo en público, no lo corrigieron en público.
es una señal de madurez. Dice el texto bíblico que llamaron a Apolo. ¿Qué hicieron? Lo tomaron aparte. Otra versión dice que lo llevaron a su casa y esta pareja de esposos fue usado por Dios ¿para qué? Para instruir a Apolo. Para instruir a Apolo. Lo llamaron aparte. Otro punto es que Apolo recibió con humildad la corrección. Aunque Apolo había sido educado en Alejandría y tenía todas las características que hemos mencionado anteriormente, este hombre no tuvo en menos a esta pareja de esposos cuya profesión era hacer tienda, según los versículos 1 al 3 de este mismo capítulo 18. Él no tuvo en menos a Aquila y a Priscila. Dice un estudioso, es fácil decir que eres enseñable, pues no es tan fácil cuando el otro quiere corregirte. Ahí entra en acción nuestro ego y mecanismo de defensa. Muchos de nosotros podemos decir, no, yo soy enseñable, pero cuando se nos corrige, a veces se nos presenta y manifestamos lo que ocurrió en el Edén. ¿Qué ocurrió en el Edén cuando Eva y Adán fallaron? La mujer que me diste, dijo Adán. En otra palabra, Adán acusó a Dios. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente me engañó. No tuvieron la suficiente humildad, Adán, para decirle a Dios, ¿sabes qué? Señor, yo fallé a lo que tú me encomendaste. Este hombre, Apolo, aceptó la corrección con toda humildad. Pero ¿qué hicieron Aquila y Priscila? Lo llevaron aparte y, como dice otra versión, lo llevaron a su casa y le enseñaron más exactamente el camino del Señor. El punto número 3, basado en los versículos 27 y 28, la humildad trae bendición. ¿La humildad qué trae? Bendición. Dice el versículo 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Permítame leer estos dos versículos en la Nueva Versión Internacional y cito. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Apolo recibió la corrección, pero ahora Apolo, una vez instruido con el conocimiento, no solamente de Juan, sino de que Cristo había muerto y había resucitado, ahora Apolo refutaba, ahora Apolo fue de mayor bendición a los hermanos de Acaya y a aquellos que habían creído por la gracia. ¿Por qué? Porque ahora Apolo contaba con toda la formación doctrinal que se requería para el ministerio. No solamente Apolo ya dominaba las escrituras con fervor, conforme al bautismo de Juan, sino que ahora Apolo fue edificado en el conocimiento de que el caballero de la cruz se había clavado en la cruz, pero que había resucitado y estaba a la diestra de Dios Padre. Que el cumplimiento de la profecía del Salvador del mundo ya se habían cumplido. Apolo recibe carta, llega a Acaya y ahora fue de mayor beneficio a lo que habían creído. ¿Qué hemos visto aquí? Primero, la característica de Apolo. Versículo 24 al 25. Natural de Alejandría, elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso,
Lo que enseñaba lo enseñaba diligentemente, aunque solo dominaba hasta el bautismo de Juan. ¿Qué otro punto vimos? La actitud de Priscila y Aquila cuando lo escucharon exponer, no lo avergonzaron en público, no lo amonestaron en público, no lo llamaron aparte, lo llevaron a su casa. Eso es muestra de madurez. La idea de Priscila y Aquila aquí no era avergonzar a Apolo, sino ayudar a este hombre que lo vieron con fervor, con elocuencia, con denuedo, exponiendo lo que él dominaba. Y el punto número 3, la humildad trae bendición. Una vez este hombre capacitado, una vez este hombre instruido, dice los versículos 27 al 28, ahora fue de mayor provecho, de mayor bendición aquellos que habían creído por la gracia. La pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros de Apolo? Y ahora empieza el sermón. ¿Qué aprendemos de este texto? Ver este texto de este hombre con toda esta característica. ¿Cómo aplicamos este texto a nuestra vida? La primera aplicación es entender que la humildad nos ayuda a crecer y no menospreciar a nadie. La humildad nos ayuda a crecer y nos ayuda a no menospreciar a nadie. Aquí de Priscila, como cito nuevamente y permítame leerlo, dice el versículo 1 al 3 del capítulo 18 del libro de los Hechos, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué es lo que hacían Aquila y Priscila? Tiendas. Sin embargo, Apolo, ¿de dónde venía? De Alejandría. Apolo, ¿cómo era? Elocuente, sabía hablar, fervoroso, dominaba lo que sabía. Apolo venía quizás con un PhD, con títulos. Pero la humildad nos ayuda a crecer y a no apreciar a nadie. Probablemente Aquila y Priscila no habían ido a una universidad. Probablemente no habían pasado por Alejandría. Estoy especulando, la Biblia no dice eso. Probablemente Aquila y Priscila no tenían quizás títulos que tenía Apolo. Pero Apolo no menospreció el discipulado, la enseñanza que Aquila y Priscila, esta pareja de esposos, les puso concerniente al Evangelio. La humildad nos ayuda a crecer y a no menospreciar a nadie. Iglesia Bíblica Sola Escritura, te repito otra vez, la humildad nos ayuda a crecer y a no menospreciar a nadie. Amén. Amada iglesia, el único grande tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. Nadie se lo sabe todo. Yo no me lo sé todo. Si tú te lo sabes todo, pues mira, Dios te bendiga. El único que se lo sabe todo es Dios. La humildad nos ayuda a crecer y a no menospreciar a nadie. Ni dentro de la iglesia, ni en tu trabajo, ni en tu casa. Yo recuerdo y quisiera poner un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Una vez yo quería agradar a mi esposa. Mi esposa tenía un salón y yo quería agradarla haciéndole una cena. Recuerdo que era un sábado y ella me dijo: te voy a hacer una cena. Yo no soy muy experto en la cocina, pero le dije: te voy a hacer una cena.
El asunto es que compro una papa, la pongo a hervir y compro unos huevos para hacerle una revoltilla. Y cuando estoy haciendo el revoltillo de huevos, corto 10 huevos, lo parto, lo echo en una cacerola y cojo 10 cucharadas de sal y se lo echo a los 10 huevos. Mi hija Abigail me ve y me dice, papi, eso no es así. Y yo le dije, mi hija, tranquila, yo sé lo que estoy haciendo. El asunto es que preparo el puré, echo los huevos, la sal se asentó, pero se quedó un pegote abajo y yo pensaba que era de los mismos huevos. Y era la misma sal que se había asentado y yo cogí la cuchara y se le eché a los huevos. Hermanos, como la idea no es engrandecerme a mí mismo, sino aquí el púlpito tiene que engrandecerse Dios, lo que quiero es traer esto a coalición porque ahí yo vi mi pecado. Cuando preparo todo y mi esposa llega, todos muy contentos, nos vamos a la mesa y cuando probaron ese huevo, eso picaba de la sal. Cuando mi esposa se echó ese huevo en la boca, dije, ¿qué fue? ¿Qué pasó aquí? Dice mi hija Abigail, yo se lo dije. Dañé los huevos. ¿Sabe qué pasó ahí, hermano? Que mostré soberbia, mostré orgullo, menosprecié a mi hija Abigail. Dije que sabía lo que estaba haciendo, lo cual mentí, porque no sabía, porque dañé los huevos. ¿Y sabe qué ocurrió? Que el Espíritu Santo me guió a pedirle perdón a mi hija Abigail y a entender que tú y yo no estamos llamados a menospreciar a nadie. Estamos llamados a ser pronto para oír y tardo para hablar. No es casualidad que nosotros tenemos 2 oídos y una boca, pero a veces nosotros actuamos de una manera contraria. Somos tardos al oír y rápido al hablar y por eso cometemos los errores. Yo cometí ese error. Yo menosprecié a mi hija. ¿Y sabe qué ocurrió? Se dañaron los huevos. ¿Por qué? Porque la soberbia trae problemas. El orgullo trae problemas. Sí. Mientras la humildad nos ayuda a crecer, el orgullo nos hace sabios en nuestro propio entendimiento. Y como citábamos al principio, amados hermanos, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Nuestra segunda aplicación que podemos aprender de esta historia de Apolo es que la corrección es muestra de amor. La corrección es muestra de amor. La corrección es muestra de amor. Voy a repetir eso otra vez. La corrección es muestra de amor. Dice Hebreo 12 que la persona que Dios toma por hijo, ¿qué hace? Corrige y disciplina para que disfrutemos de su santidad. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para instruir, pero también para corregir. Y una de las cosas que nosotros tenemos a veces es que no nos gusta que nos corrijan. Cuando nosotros se nos corrige, estamos, mira, como el pelotero esperando el lanzamiento del pitcher. Siempre estamos buscando excusa. Siempre estamos buscando tirarle al lanzamiento. Y no valoramos que el que nos corrige nos está amando. Que el que nos corrige quiere lo mejor para ti y para mí. Que el que nos corrige quiere que tú y yo caminemos mejor.
Imagínense, si a Priscila y Aquila escucharon a Apolo, imagínense que se hubieran quedado callados. ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, Apolo se quedaba con el conocimiento que tenía y seguía predicando lo que él sabía. O probablemente, estoy especulando, Dios podía usar a otra persona para instruir a Apolo. Pero cuando Aquila y Priscila vieron esto, tenemos que ayudar a este hombre. Tenemos que ayudar a este hermano. ¿Y sabe qué, iglesia? A veces nosotros vemos cosas en hermanos y en hermanas y no nos acercamos. No nos acercamos. Y cuando yo sé algo de un hermano o de una hermana y no me acerco con amor, ¿sabe qué? Yo no lo estoy amando. Yo no lo estoy amando. No le estoy mostrando amor. Y tengo que entender que cuando un hermano o una hermana da mal testimonio, yo soy afectado. Porque ese hermano o esa hermana es parte de la familia de Cristo. Nosotros los cristianos somos una familia. Amén. Somos un pueblo. Amén. Y un buen testimonio de un cristiano nos afecta a todos, como también un mal testimonio de un cristiano o una cristiana también nos afecta a todos. Aquila y Priscila mostraron amor hacia Apolo. ¿Cómo? Llamándolo aparte. Como dije, nuestra primera reacción ante la corrección es presentar defensa. Es a veces manifestar el síndrome del Edén. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Por ejemplo, si alguien no corrige, mira, tú no estás leyendo la Biblia. No, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Y tú no tienes tiempo para leer la Biblia. Pero nosotros sacamos tiempo para un juego de pelota. Y para ver quizá ahorita el último juego de Argentina y Francia. Entonces no hay tiempo para leer las escrituras. Y nos podemos sentar y ver en Netflix una película de varias temporadas. Hermano, no hay excusa para nosotros no crecer en el conocimiento de Dios. Amén. No hay excusa. No hay excusa. No la hay. No hay excusa para tú no orar, ni yo tampoco. No hay excusa para tú no leer la Biblia, yo tampoco. No tenemos excusa. No la tenemos. La corrección es muestra de amor. Repito otra vez. Si tú un hermano o me ve a mí, hermano, se lo ruego. De verdad. Y en estos días tuve una reunión con algunos hermanos y ahora se lo digo a la iglesia en público. Les ruego. Presten atención a esto. Les ruego, les suplico que si ustedes ven algo en mí que no es conforme a la piedad, por favor, corríjanme. Se lo ruego. Ayúdenme. Muéstrenme amor, corrigiéndome con amor por las escrituras. Se lo suplico. Será para mí de mayor bendición y será una bendición para mi alma. Porque si tú me corriges por las escrituras, ¿sabes qué me está corrigiendo? Dios. Dios me está corrigiendo. Yo soy el instrumento, pero es Dios que me está corrigiendo. La corrección es muestra de amor. Cuando lo hacemos adecuadamente, mostramos madurez, ya que la actitud no es avergonzar, sino edificar. Y cuando la recibimos, actuamos con humildad. Es interesante también resaltar que yo no te voy a corregir para avergonzarte. No, yo quiero ayudar. La idea de Aquila y Priscila hacia Apolo no era avergonzarlo. Era equiparlo y clarificarle de que ya Cristo había muerto y había resucitado. Amén. ¿Y qué pasó? Que Apolo recibió la enseñanza y ¿qué ocurrió? Fue de mayor bendición para los que habían creído por la gracia. Permítame citar al libro de Gálatas. Yo sé que está en otro contexto, pero quisiera resaltar esto porque
Ah, no estamos llamados a quedarnos como ciegos. Dice Gálatas 6, 1 y 2, dice: hermano, si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo sé que está en el contexto de alguna falta, de algún pecado que ese hermano o hermana ha cometido, pero ¿cuál es el llamado? No a quedarnos de brazos cruzados, no es a condenarlo, no es a pisotearlo. El texto bíblico dice restaurarle. Y esa palabra en el original, la idea que tiene es ayuda a ese hermano o a esa hermana a ponerse en la posición que estaba anteriormente. ¿Con qué actitud? Considerándote a ti mismo. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué me gustaría a mí si cometo un error que hicieran conmigo? Que me ayuden. De la misma manera tú y yo estamos llamados a ayudar. Cuando yo no corrijo a un hermano con amor y con paciencia, yo no lo estoy ayudando, no le estoy mostrando amor. Y dice el versículo 2, y así cumplí la ley de Cristo. ¿Sabe cuál es la ley de Cristo? Nos dice Juan, la ley de Cristo es la ley del amor. El amor debe llevarnos nosotros. ¿A qué? A ayudar a mi hermano, a ayudar a mi hermana. Hermano, somos hermanos. Amén. Voy a repetir otra vez. Aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, somos hermanos, coherederos, juntamente con Cristo. Iremos a vivir con Cristo juntos por una eternidad. Amén. Y de este lado de la eternidad tenemos que nosotros practicar eso. Practicar eso. ¿Y cómo lo practicamos? Amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, y sobrellevando las cargas los unos a los otros. Aquila y Priscila no voltearon la cara, escucharon a Pablo, y me imagino yo, estoy especulando, quizá ellos cuando lo escucharon hablar, vieron la actitud del fervor, vieron el dominio. Yo, wow, es un potencial poderoso. Hay que ayudar a este muchacho, hay que instruirlo. Le llamaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Yo te pregunto, una pregunta de introspección, son aquellas que me ayudan a pensar. Yo te pregunto, ¿a quién tú has tenido que llamar que no ha llamado? ¿A quién no has tenido que corregir que no ha corregido? Hoy es un buen día para tú llamar a ese hermano, a esa hermana, y decirle: ¿sabes qué? Esto no agrada al Señor. Te lo digo en amor, con gracia, no para avergonzarte, sino para que oremos y que Dios nos ayude a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis, ni por vanagloria, ni por contienda, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermano, la humildad nos lleva a nosotros a crecer y a no menospreciar a nadie. Amén. Proverbio 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y la última aplicación es recordar lo que Cristo nos dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Permítame leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente y cito: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. La Reina Valera 60 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestra alma. Cristo es un ejemplo de suprema humildad. Siendo igual a Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, no estimó eso como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y vino y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Y es Cristo que dice, aprended de mí. ¿El qué? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a ver la humildad como la virtud que es. Primero, para la gloria de su nombre. Y segundo, para el beneficio de cada uno de sus hijos. Una iglesia donde la humildad florece, hermano, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, se va a vivir en medio de ese pueblo. Amén. Todos estamos llamados a corregirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros. Tú y yo no estamos llamados a condenarnos, ni a aplastarnos, ni a murmurarnos, ni a señalarnos. No, estamos llamados a restaurarnos, a corregirnos en amor, para que el carácter de Cristo cada día más sea evidente en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos ayude en esta mañana a aprender de la humildad de Apolo. Y cuando recibió la instrucción de Aquila y Priscila, fue de mayor bendición a aquellos que habían creído por la gracia de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros. Queremos que tú, oh Dios, te lleves de nosotros toda soberbia. Padre, tú nos conoces. Y sabes que a veces actuamos con orgullo. Que a veces somos soberbios, no aceptamos que nos corrijan. Oh Dios, Señor, ayúdanos a entender que tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, mas das gracia a los humildes. Llévate todo orgullo, toda altivez, toda soberbia de nuestra vida, de tu pueblo. Señor, mira a cada pastor, oh Dios, oro para que tú te lleves de nuestros corazones toda soberbia, toda actitud de grandeza. Y tú nos ayudes, oh Dios, como decía esa última alabanza, a ser siervo para tu gloria. Amén. Pon en nosotros, en tu pueblo, en tu iglesia, la misma mente que hubo en Cristo. Amén. Ok, Cristo que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, queremos aprender de Cristo, quien se humilló hasta lo sumo y se fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Queremos aprender de Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo. Oh Señor, llévate de nuestro corazón toda soberbia, arrogancia. Oh Señor, y concédenos el privilegio de que esta virtud de la humildad sea evidente en nuestra vida. Padre, ayúdanos a escuchar más y hablar menos. Dios mío, te pido otra vez, ayúdanos a escuchar más y hablar menos. Es tu palabra que dice, oh Dios, que seamos prontos al escuchar y tardo al hablar. Que podamos ver la corrección como una bendición, como lo que es. Que podamos ver que el que nos corrige nos está amando. Oh Dios, concédenos la valentía para corregir, pero corregir con gracia, con paciencia y con amor. De una manera, oh Dios, que mostremos madurez a la hora de corregir. Que podamos considerarnos nosotros mismos, sabiendo que podamos ser cualquiera de nosotros de ser corregido. Padre, aquí hay amigos. Permite, oh Dios, que ellos puedan también entender la bendición que es ser humilde. Oh Padre, que ningún logro de esta tierra nos suba, oh Dios, lo sumo a la cabeza. Que podamos entender que si algo podemos lograr de este lado de la eternidad, es por tu misericordia, es por tu gracia. Oh Padre, que la teología no nos lleve tampoco a menospreciar a nadie.
Que podamos estudiar teología, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, pero no para menospreciar, sino para ayudar. Líbranos, Dios, de menospreciar a un hermano. Oh, líbranos, Dios, llévate eso. Llévate eso. Oh, llévatelo, Dios, de nuestro corazón, de nuestra mente. Oh, Señor, llévate, Dios, toda grandeza. Concédenos el cielo para tu gloria. Si podemos saber algo teológicamente, sea para ayudar a tu pueblo. Con amor, con gracia. A tus hijos. Entendiendo que si algo podemos dominar o saber, es porque a ti te ha placido. No somos nada, somos polvo. El único grande eres tú. Padre, que la humildad sea evidente en nuestra vida. Ayúdanos a ser manso y humilde de corazón. Padre, gracias por esta palabra. Esperamos que sea de bendición para nuestro pueblo. De la misma manera que sea de bendición para mi vida. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén.